Pues es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta noche. Y pues vamos a preparar nuestro corazón, vamos a iniciar. Tenemos hambre de la palabra, ¿verdad? Y bueno, el tema que vamos a abordar en esta noche tiene por título Creciendo en mi amor por Dios para cumplir sus mandamientos. Creciendo en mi amor por Dios para cumplir sus mandamientos. Sabemos que Él nos ama, ¿verdad? Su amor es grande, su amor fue manifiesto a través de el sacrificio en esa cruz y no hay duda de su amor. Pero, ¿qué hay de nuestro amor hacia Él? Esa es una pregunta que podemos como que comenzar a analizar, ¿no? Nosotros mismos. Pero bueno, vamos a la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículos 2 y 3. Vamos a leer estos textos. Y dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor. Si has indagado un poquito en su biografía, te darás cuenta que procura o tiene ese estilo en sus cartas de hablar sobre el amor, sobre amarnos los unos a los otros, que somos hijos de luz, que debemos perdonarnos también unos a otros. Se distingue por ese estilo en sus cartas. Esta primera carta fue escrita alrededor del 85 al 90 después de Cristo a un grupo de comunidades cristianas de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y el propósito de esta carta fue corregir herejías que en ese momento, en esa región, se estaban enseñando por falsos maestros y que atentaban directamente doctrinas esenciales sobre Cristo y el estilo de vida cristiana. Respecto al estilo de vida cristiana, promovían la idea de que el espíritu estaba elevado a un nivel superior, muy superior del plano material. Por lo tanto, para ellos no importaba qué tipo de vida llevaran. Al final, el espíritu no podría ser contaminado por conductas pecaminosas. O sea, en ese tiempo, de las herejías que se enseñaban por falsos maestros, era el hecho de que ellos decían que el espíritu no se podía contaminar por las obras de los placeres de la carne. Entonces prácticamente era como podían hacer lo que querían, podían darse sus placeres pasionales desordenados. Al final el espíritu pues se iba a salvar, vamos a manejarlo de esa manera. Entonces no tenían problema con eso y lamentablemente ese tipo de enseñanzas, o sea, es como si alguien comenzara a enseñar ese tipo de cosas a aquellos que no están en la doctrina fundamentados, comienza a hacerles cosquilla en los oídos, comienza a llamarles la atención. Recordemos también que en esa etapa de la iglesia se estaban conformando las doctrinas, todavía no estaban como nosotros ahora tenemos completo el canon bíblico, por lo tanto sí había esa circunstancia de que surgían personas que se decían maestros, que se decían seguidores también de Jesús, pero promovían otro tipo de enseñanzas que no eran propias de lo que Cristo había enseñado. Bueno, hoy en día creo que podemos también distinguir ciertas enseñanzas que luego toman doctrinas de Jesús. Por ejemplo, ahorita que se usa mucho el TikTok, de repente hay personas que hacen lives y son personas que hablan de espiritualidad, y a mí me ha tocado escuchar lives donde meten a la figura de Jesús, pero la adaptan a sus
creencias, a lo que hoy le denominan el New Age, que es pues una serie de enseñanzas espirituales para ellos, pero que realmente no tienen un sustento verdadero y lo quieren mezclar con cosas bíblicas. Más o menos esas circunstancias se encontraban esta región de Turquía, las comunidades cristianas. Es por eso que Juan, dentro de varios de los puntos que plantea, habla de cómo se debe amar a Dios a través de guardar sus mandamientos. También menciona un punto interesante, porque sabemos que debemos guardar sus mandamientos, ¿verdad? Como que eso ya lo hemos escuchado mucho también, pero también dice algo muy interesante. Dice que sus mandamientos no son gravosos. Cuando escuchamos la palabra mandamientos, por lo regular, luego lo relacionamos con prohibiciones, o bueno, si te ha tocado también compartirle a algunas personas y les hablas de, no, es que Dios también nos manda ahora seguir guardando sus mandamientos, luego lo ven como, o sea, prohibiciones, algo que les va a costar trabajo, algo que no deben de hacer. Pero precisamente en este punto Juan a la iglesia, a estas comunidades cristianas les dice, sus mandamientos no son gravosos. Y vamos a ver esto que también es muy interesante, porque bueno, hay que reconocer, ¿verdad? Obedecer a Dios a veces no es tan sencillo, a veces cuesta trabajo, requiere sacrificio, entonces no es sencillo en momentos. Y bueno, retomamos el texto que habíamos leído. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:2 hace referencia a cuando Jesús le preguntan, ¿cuál es el más grande mandamiento? A ver, hermanos, ¿cuál será el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Eso está en Mateo capítulo 22, versos 36 al 40. Y luego sigue diciendo Jesús, este es el primero y grande mandamiento. ¿Y el segundo cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces Juan está citando palabras ¿de quién? De Jesús. Entonces vemos cómo Juan le envía esta carta. En esta parte de esa carta afirma cómo es que nosotros vamos a amar a Dios y cómo también el hecho de amar a nuestros hermanos, porque por ejemplo en 1 Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Eso hace referencia a que amamos también a nuestros hermanos en la fe. Entonces va ligado siempre ese mandamiento, y ahorita vamos a ver también por qué. Pero para entender también nosotros cómo podemos crecer en nuestro amor hacia Dios, primero hay que abordar cómo Dios nos amó a nosotros. Fue Dios a través de Cristo que nos pone el ejemplo de la forma correcta de amar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice así, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y este versículo expresa el profundo y constante amor e interés de un ser perfecto, porque Dios es perfecto, hacia nosotros, que éramos indignos de este amor.
produciendo y promoviendo en ellos un amor reverente, un amor práctico hacia aquellos que participan del mismo, y también el hecho de un deseo de ayudar a otros a que busquen al dador. Por eso compartimos el Evangelio. Queremos que las demás personas experimenten ese gran amor. Y a veces, hermanos, en nuestro caminar cristiano también, por diferentes circunstancias, batallas, problemas, llevamos años caminando en el Evangelio, comenzamos a perder de vista ese gran amor con el cual Él nos amó. Perdemos de vista que fuimos perdonados y amados en Él. Y es muy importante también recalcar en este punto, porque precisamente para poder retribuir ese gran amor es necesario estar en constante conciencia de que su amor es cada día por nosotros. Fue manifestado a través de esa cruz, pero su amor es cada día por nosotros. Este tipo de amor es sacrificial. Así lo demostró en esa cruz. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Pueden acompañarme ahí. Y no sé a ti, hermano, pero a mí me encanta retomar estos versículos. Me encanta porque es precisamente recordar de dónde nos ha sacado el Señor. El día que nos perdonó, el día que tal vez por primera vez percibimos un amor genuino, un amor perfecto, un amor que llena verdaderamente, pero ese amor fue un amor sacrificial. Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es un amor que nosotros realmente hayamos merecido. No es un amor que de los cuales fuéramos dignos nosotros. Es un amor en el cual hubo un sacrificio. Es un amor en el cual hubo alguien que murió. Y en este caso, pues fue Cristo quien murió por nosotros. Pero fíjense, Jesús en su ministerio, aún antes de ir a la cruz, antes de cumplir su ministerio, ya también había mostrado actos sacrificiales de amor a su pueblo. Y hay que recordar bien estas palabras, actos sacrificiales de amor. Ya anteriormente, antes de ir a la cruz, Él ya había hecho sanidades, ya había hecho milagros. Él ya, también el hecho de haber caminado largas distancias para llevar las buenas nuevas, ¿ustedes creen que haya sido fácil para Él recorrer esas distancias? Nosotros, luego de Plaza de las Américas al centro, ya nos andamos muriendo, nos cansamos, pero en ese tiempo se recorrían largas distancias, aún para ir a otras ciudades. Pues Jesús tuvo que hacer eso, actos sacrificiales de amor, para seguir hablando de las buenas nuevas. Usó su poder para alimentar a varias personas, tuvo la paciencia para discipular a sus seguidores. Y vaya que a veces, como que el Señor Jesús decía, ¿hasta cuándo los he de aguantar? ¿Verdad? ¿Qué diría de nosotros como discípulos? ¿Nos pondría un 10? ¿O diría, ay, ¿hasta cuándo los voy a aguantar? Pero sí nos hubiera aguantado por amor, ¿verdad? Porque sí nos aguantó. Nos sigue aguantando. Tuvo esa paciencia para discipular, no es fácil. Si tú has discipulado a alguien o estás discipulando a alguien, no es fácil. Se requiere amor, paciencia. También algo sumamente que a veces como que se nos pasa de largo es el hecho de humillarse.
Y venir a esta tierra en forma de humano fue una manifestación gloriosa de su amor. Nuestro Dios Todopoderoso, en su plenitud, que no nos debía nada, gozaba del amor, de la plenitud perfecta con su Padre, con el Espíritu. Decidió humillarse y venir a esta tierra en forma de humano. ¿Será un acto sacrificial de amor desde ese punto también? Claro. Entonces, por eso es nuestro ejemplo para todo. Es nuestro ejemplo. En el Antiguo Testamento, Dios fue también muy expresivo con su amor. Y en este tipo de versículos que les quiero comentar a veces el Antiguo Testamento lo estudiamos muy sistemáticamente, porque sabemos que hay símbolos, porque sabemos que hay, son históricos, hay poesía, pero a veces como que nos adentramos más como que en profecías, todo lo que, o sea, cómo descubrir dónde estaban las profecías que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, Dios nos deja ver mucho de su corazón. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ahorita les voy a comentar por qué les digo esto. Y bueno, uno de los puntos, no sé si también les ha tocado cuando le comparten a personas que luego les dicen, no, pero como Dios antes era sanguinario, era muy estricto, se enojaba y mandaba a matar pueblos. ¿Les ha tocado ese tipo de preguntas, ¿no? O como se cierran porque dicen, no, es que cómo me vas a hablar de un Dios amoroso, un Dios que me quiere salvar cuando hacía esto, ¿no? Pero es porque luego no toman atención a detalles donde Dios también muestra un corazón amoroso. De hecho, eso es lo que Él siempre quiso para con la humanidad, que la humanidad disfrutara de su amor, de la plenitud con Él. En el Edén, el hombre y la mujer lo tenían todo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Por la comunión perfecta con Dios. Tanto el hombre personalmente con Dios, tanto como la mujer personalmente con Dios. Entonces, eso nos da una pista de por qué es necesario, ahora que nosotros estamos en la gracia de Cristo, en la gracia que Él nos permitió nuevamente insertarnos esa comunión perfecta, entender que en esa comunión podemos recuperar esa plenitud, poco a poco, manteniéndose una comunión perfecta con Él. Pero fíjense lo que dice Jeremías 31:3. Dice, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Desde antes el Señor ya mostraba un corazón amoroso para con su pueblo, pero también su pueblo era cosa seria de repente, ¿verdad? Así como nosotros, de repente, pero el Señor siempre mostró ese carácter paterno para su pueblo, amoroso, ese carácter donde quería guiarlo siempre a la tierra que fluye leche y miel, ayudarle a derrotar a esos enemigos, cumplir sus propósitos. Pero estas palabras son muy hermosas, ¿no? A ver, imagínate que Dios te las dice a ti. Pues por eso están escritas y por eso podemos leerlas, ¿verdad? También son para nosotros. Con amor eterno nos ha amado. Y vaya que sigue prolongando su misericordia sobre nosotros, ¿verdad?
Vamos a Oseas capítulo 11, versículo 4. Oseas capítulo 11, versículo 4. Algunos yo creo que se lo saben, son versículos cliché, ¿no?, del Antiguo Testamento. Dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Igual, Dios siempre como un padre queriendo guiar a su pueblo, y a nosotros también ahora, como un padre amoroso queriéndonos guiar a través de esta vida que no es fácil, ¿verdad? No es fácil, no es sencilla. ¿Lo necesitamos? Necesitamos su amor, pero necesitamos también ser muy sensibles nosotros a su amor, porque a veces nosotros nos centramos más en las situaciones negativas que en recordar que Él está ahí con nosotros y nos ama con amor eterno. Él no nos deja, Él no nos abandona, Él está ahí y quiere guiarnos. Hay momentos donde pensamos que no hay salida, ¿verdad?, en las circunstancias. Hay momentos donde la circunstancia duele y no vemos el tiempo donde va a terminar esa circunstancia, y a veces pensamos que Dios no está ahí, que Dios no nos va a ayudar, pero no, al contrario, lo que estamos viendo es, Él no quita de nosotros su amor, nada nos puede separar de su amor, y su amor implica también ese cuidado. En medio de ese proceso, en medio de esa circunstancia, lo que sí puede suceder, y eso es algo que por eso, aun cuando pasemos circunstancias difíciles donde pareciera que no percibimos su amor, y ahí vamos adentrándonos a esta parte donde nos toca a nosotros también corresponder ese amor. ¿Cuántos sabemos que el Señor nos permite pasar pruebas para crecer, verdad? Y esas pruebas pues no, a veces no son tan sencillas, esas pruebas duelen, pero en medio de esas pruebas Él está. Y ahí es donde a veces a nosotros nos corresponde recordar cada uno de estos versículos para entender que aun cuando a veces pareciera que no habla, pareciera que no me está escuchando, sí está, porque su palabra es verdad. Y ahí es donde nosotros comenzamos a crecer en nuestro amor hacia Él. Cuando las cosas están bien, es más sencillo decir: oh Señor, cuánto te amo. Cuando las cosas están marchando bien, que no hay problemas, que todo, el negocio, en la casa, en mis relaciones, todo está marchando bien, es más fácil decir: ah, Señor, cuánto te amo, ¿verdad? Y no está mal, no está mal, porque eso habla de un corazón agradecido, eso habla de un corazón que entiende que el Señor pues también está obrando. Pero cuando las cosas están difíciles es donde cuesta más trabajo. Pero bueno, por eso estamos estudiando también esto, porque el Señor quiere ayudarnos a comprender ese tipo de procesos, ese tipo de circunstancias. Entonces comprendemos cómo Dios nos ha demostrado su amor y Él nos enseña el tipo de amor que debemos dar. Uno de los atributos que Dios ha compartido al ser humano es esa capacidad. Él nos hizo a su imagen y semejanza. No, Él está hecho a nuestra imagen y semejanza. Entonces Él nos compartió esa capacidad de amar. Pero también sabemos que todo fue creado por medio de Él y para Él. Nosotros no somos la excepción. Fuimos creados para amar a nuestro Dios y gozar junto con Él de una comunión. Entonces,
¿Qué tipo de amor debemos retribuir nosotros a nuestro Dios? Y volvamos a nuestros versículos base. En nuestros versículos base dice que amamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Y vuelve a reiterar en el versículo 3 de 1 de Juan 5, pues este es el amor a Dios. Fíjense cómo la misma palabra define los conceptos, no nosotros. La misma palabra los define. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y este concepto de amor que se usa en 1 de Juan 5:2, me refiero al conjunto de esas palabras sobre el amor, también aparece en Romanos 5:8, que también lo leímos, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un amor sacrificial. Dios espera de nosotros también un amor sacrificial. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo es claro para aquellos que quieren ser sus discípulos. A ver, ¿cuántos queremos ser? Bueno, ya unos somos, ¿verdad? Todos somos. Pero ¿cuántos queremos seguir siendo sus discípulos? Todos, ¿verdad? Entonces, Jesús les dice a sus discípulos en Mateo 16:24, acompáñame. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Creo que está claro, ¿verdad? Negarnos a nosotros mismos, ¿qué implica? Una renuncia. Una renuncia a mis propios deseos, a mi manera de hacer las cosas, a mi forma de pensamiento, y disponer mi vida totalmente para hacerlo a la manera que Cristo quiere, para hacerlo a la manera que Él lo ha establecido en sus mandamientos. ¿Dónde están sus mandamientos? En la Biblia. Y son bastantes, ¿verdad? Retomando el contexto de la primera carta de Juan, donde una de las herejías era prácticamente que podían acceder a cualquier placer carnal sin que se afectara su espiritualidad, este concepto de amor hacia Dios para nosotros nos ayuda a entender que, al contrario de esta herejía, una vez que somos redimidos por su obra en la cruz, seguirle implica renunciar a nosotros mismos. Esta renuncia a nuestros propios deseos pecaminosos, el asumir las dificultades que implica tomar nuestra cruz, porque a la cruz de Cristo, a Cristo le pesó, ¿verdad? El cargarla, y todavía en esa cruz fue crucificado. Le costó trabajo. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros también nuestra propia cruz, a nuestra medida, nos va a costar trabajo. Y el compromiso diario de permanencia es una decisión que se toma correspondiendo en amor a ese amor que Él demostró. Esa es la motivación que necesitamos, hermanos, para negarnos a nosotros mismos, para tomar nuestra cruz y para continuar en un compromiso diario con Él por amor. Porque algunas personas piensan que nosotros venimos a la iglesia obligados, ¿sí o no? No sé si, a mí se me han dicho, no, es que a ti te obligan a ir. No nos obligan a venir, ¿verdad? ¿Por qué venimos? Porque Él nos amó primero.
conocimos su amor y ahora queremos conocer, seguir conociendo más de ese amor y también retribuirle, ¿no? Entonces, no es fácil renunciar a cosas que la carne pide. Renunciar a la pornografía, renunciar a la venganza, renunciar a las cosas ilícitas, que a veces te sacan de unos apuros, ¿verdad? Hacerlo por otro lado que no es ilícito. Renunciar a las malas palabras. Cuando alguien te hace algo, renunciar al rencor, ¿será fácil? No, no es fácil. Renunciar al victimismo también. O sea, pensar que todo el mundo está en tu contra y nadie te quiere y siempre permanecer en un estado de víctima. Renunciar a todo tipo de pecado. A veces también renunciar a recursos propios para apoyar a la iglesia. Habrá personas que les cuesta muchísimo trabajo ofrendar, dar el diezmo, ¿sí? Es un sacrificio también. Renunciar a sus recursos propios para apoyar a algún hermano en sus necesidades. Renunciar a tiempo en mi vida para dedicarlo a Dios. Casi al principio algunos, eso es una de las cosas que nos puede un poquito, ¿no? Era el domingo de echar fútbol, de básquet, de salir con la familia, de pasear, pero desde que conocimos a Cristo se ha convertido en el domingo, en el día del Señor. Entonces, será importante amar al Señor para cumplir con este tipo de cosas. ¿Son fáciles? No son fáciles. Renunciar a ciertos gustos de vestimenta para vestir más decorosamente. Renunciar a música que no edifica. Renunciar al tipo de contenido en las redes que no edifica. Renunciar al orgullo y soberbia. Hay personas que no les gusta que les digan nada. ¿Te has topado con ese tipo de personas? Requiere negarse a sí mismo. De hecho, en una de las enseñanzas, Omar nos comentaba, hay personas que no están dispuestas a recibir el consejo, la exhortación. Y el hecho de ser humildes para hacerlo requiere de amar al Señor. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando una persona tal vez por alguna razón es necesario que se le exhorte, que se le aconseje amorosamente, pero pues con firmeza, con la palabra, ¿verdad? Porque la palabra es firme también. Se requiere esa humildad para dejarse guiar, para dejarse enseñar, porque ¿quién se dejaría enseñar por alguien que no conoces? O bueno, en el sentido de alguien que no vive contigo, alguien que tal vez no te ha invitado a un refresco en la vida. ¿Será fácil o no? ¿Verdad que no? Y luego el ser humano es orgulloso. Pero aquel que ama a Jesús no ve a la persona, ve a Jesús, ve a Cristo y recibe la exhortación en humildad y recibe la enseñanza en humildad, porque sabemos que Jesús es nuestro buen pastor. Entonces, si de repente hay correcciones, porque el buen pastor tiene cuidado de nosotros y usa a pastores, a líderes para ayudarnos. Allí demostramos también cuánto amamos al Señor. Entonces, son situaciones en las cuales nosotros retribuimos ese amor y que cuesta trabajo, ¿verdad?
Algunas de las cosas nos cuestan a unos más trabajo que a otros, ¿verdad? Pero al final de cuentas no es tan sencillo. Estas son algunas de las cosas que se requiere hagamos sacrificios de amor en llevarlas al cumplimiento como Dios manda, porque implica disponer enteramente nuestra vida para vivir rectamente. Quiero aclarar que cuando Dios nos dice que seamos perfectos, a veces también como que lo malinterpretamos o no lo tomamos de la parte, de la forma que es, y creemos que se nos exige que de repente no vayamos a fallar. Es inevitable, o sea, fallamos. Pero si nosotros analizamos bien lo que el Señor nos dice también en esta porción bíblica de ser perfectos, se refiere a que apuntemos siempre a ir creciendo, avanzando, mejorando, porque cuando apuntamos a lo mejor, pues vamos a ir avanzando. Pero si nos estancamos, es más, creo que en el cristianismo es muy difícil que te estanques. Siempre por lo regular la corriente te va a arrastrar. Nunca te vas a estancar, sino que la corriente te va a arrastrar. Y vaya que la corriente en este tiempo está pesada, ¿verdad? Todos percibimos eso. Todos percibimos eso, que la corriente de este tiempo está comenzando también a tornarse más violenta. Está con los cristianos, está comenzando a tornarse más hostil con nosotros, y pues se requiere que nos mantengamos en una firmeza, porque si nos descuidamos nos va a arrastrar. Entonces tenemos que hacer esos sacrificios de amor para cumplir con los mandamientos de Dios. Todas requieren un esfuerzo en pensamiento, en control de emociones y en una disposición de nuestra voluntad humana también. Porque a Dios lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Implica todo nuestro ser. En este proceso se cumple el amar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, dice Romanos 12:1, acompáñenme ahí, por favor. Romanos 12:1 dice: por eso, hermanos, este es Pablo que mandó esta carta a los romanos. Por eso, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida como sacrificio vivo a Dios. Dice una parte de su vida, una área de su vida, dice toda su vida como sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado compasión. Yo lo estoy leyendo en otra versión. Esa ofrenda que es su vida debe ser dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Y es muy interesante también esta palabra, este texto donde dice para poder agradarle. A ver, ¿fuimos aceptos en el amado? ¿Fuimos aceptos por el Padre en Cristo? ¿Sí, verdad? Somos aceptos en Él, por medio de ese sacrificio Él nos limpia de todo pecado y ahora accedemos a esa comunión con Él. ¿Y a quién ve Él? A Cristo a través de nosotros. Pero ¿por qué dirá que nuestra vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle? Quiere decir que por eso nos debemos mantener en un constante crecimiento, aprovechando
ahora la nueva vida para vivir diferentes. Quiere decir que puede haber decisiones que no agraden a Dios, pero Él nos invita a que la mayoría de las decisiones que tomemos sean para que nuestra vida sea agradable a Él. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. En su versión Reina Valera dice, es nuestro culto racional. Y aquí es donde por eso el cristianismo tiene sentido, porque nuestra forma de adorar se tiene que ver reflejado en nuestra vida. Nuestra forma de seguir a Cristo tiene que representar esa santidad con la que Cristo vivió. Y eso implica todo nuestro ser, todas nuestras áreas. Llevarlas siempre a cumplir con los mandamientos. Llevar toda nuestra vida, esforzarnos en ello. Es la manera en que también el hecho de tener fe en Jesús tiene sentido. ¿Qué sentido tendría decir, sigo a Jesús, pero no me parezco a Él? La fe cristiana, si se han metido a estudiar también a profundidad, tiene muchos elementos históricos, tiene muchos elementos que son comprobables aún en la vida, en la historia universal. La fe cristiana tiene un fundamento que Dios dejó sólido. O sea, no es un libro de cuentos o no es un libro de religiones como otro tipo de religiones que pues son escritos pero realmente no tienen sustento ni siquiera como para identificar elementos en la historia del ser humano reales. Pero la fe cristiana sí. La fe cristiana no es un juego. Si decimos que seguimos a Cristo, de hecho la misma gente lo ve. O sea, las personas que no conocen o que no, bueno, tal vez se les ha predicado, pero no quieren entender, no quieren acercarse, o algunas personas que pues han escuchado de Jesús porque es la religión tradicional en México, pero les aseguro que saben que Jesús vivió de una manera santa. Entonces es lo que aquí nos dice este texto. Formar ese carácter, o sea, que Dios forme ese carácter en nosotros, pero nosotros haber dispuesto nuestra vida para que Él forme ese carácter, ahí tiene sentido el hecho de decir, soy cristiano. Es la forma en que correspondemos también ese amor. Y luego sigue diciendo el versículo 2, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. ¿Cómo podemos también crecer en nuestro amor a Él? Cambiando nuestra manera de pensar. Amamos a Dios con toda nuestra mente. Por eso es indispensable para un cristiano su comunión diaria con Dios. El consultar la palabra de Dios, una lectura, un estudio profundo, pero también la oración. Diaria, ¿por qué? Porque a ver cuántos batallamos diario con diferentes pensamientos que luego a veces uno ni quiere pensarlos, pensamientos negativos que de repente se infiltran. Diario. No hay un día que no tengamos pensamientos así. Entonces, si un día descuidamos esa comunión, ¿qué va a pasar? Alguno de esos pensamientos se va a infiltrar. Y a veces nos pasa que dejamos un día y luego, bueno, mañana. Y se llega el mañana y ese mañana pasado y una semana y dejamos de alimentarnos, de alimentar nuestra mente, con la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar? Dejamos de percibir quién es Dios.
dejamos de ser renovados, dejamos de, en cierta forma también, de tener ese interés de amarle, porque cuando una persona le agrada a alguien, quiere conocerlo, ¿no? Puede ser una amistad, o sea, no necesariamente una relación. O sea, conoces a alguien que te cae bien, un amigo, una amiga, y, ay, a ver, pásame el WhatsApp, y, ay, ¿qué te gusta y qué no te gusta? Y esa relación de amistad se solidifica a lo largo del tiempo por la constancia y porque se conocen, se comparten ideas. Bueno, pues nuestra relación con Cristo, también en el hecho de crecer en nuestro amor, implica la disposición diaria del tiempo para conocerle. Y a través de ese conocimiento que obtenemos por la palabra, nuestra mente es renovada. Nuestra mente cambia, nuestros pensamientos cambian. ¿Por qué? Porque lo empezamos a conocer, sabemos que Él es amoroso, sabemos que Él nos ayuda, sabemos que aunque en el mundo hay aflicciones, Él dice, yo ya vencí al mundo, no teman, yo estoy con ustedes. Y Él nos entiende en cada una de nuestras debilidades, nos sentimos comprendidos. Entonces imagínense, si no tenemos esa comunión, estamos pasando por circunstancias difíciles, ¿cuál va a ser nuestro consuelo? ¿Qué va a ser eso que nos ayude a mantenernos en un pensamiento diferente? No va a haber. El mundo no desperdicia el sistema, y pues, recordemos que tenemos un enemigo, y bueno, varios, espirituales, que no van a desaprovechar ninguna oportunidad para destruirnos. Entonces amamos a nuestro Dios también con nuestra mente, disponiendo nuestra mente para que su palabra, para tenerla presente cada momento. Y bueno, aquí es donde voy a este punto que les comenté al inicio, cuando dice que sus mandamientos no son gravosos. ¿Alguien sabe qué significa esta palabra? ¿No son gravosos? Que no son pesados, ¿verdad? No son una carga. Pero, a ver, ¿será sencillo obedecer los mandamientos al pie de la letra? No, ¿verdad? En un principio, yo me acuerdo cuando comencé en esta vida cristiana, en un principio muchas cosas me costaron muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Porque para nuestra carne hacer esos sacrificios cuesta trabajo. Por eso es necesario y muy indispensable tener una correcta forma de pensar acerca de la nueva vida en Cristo, basada enteramente en la revelación de quién es Él, en su palabra, para llegar a comprender que el cumplimiento de sus mandamientos, aun cuando en momentos implica dolor a la carne, por la renuncia a nuestros deseos. O sea, cuando nosotros vamos a la Biblia con honestidad intelectual, nos vamos a topar con este tipo de enseñanzas. Por ejemplo, la que Jesús dice, quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Implica sacrificio, implica dolor. No podemos quitarlo, no podemos, ¿cómo le hacemos para arrancar esa parte, verdad? De que no esté, suena más bonito, ¿no? Que Él nos amó y murió por nosotros. Suena muy bonito y claro que también es una verdad, pero también es otra verdad que en la vida cristiana enfrentamos diferentes circunstancias que no son tan sencillas. Y aun cuando disponemos nuestro corazón para obedecer, tampoco es sencillo. Pero queremos nosotros entender cómo puede ser más fácil de llevar, ¿verdad? Que podamos decir, sí es cierto, sus mandamientos no son pesados, no son una carga, no son gravosos. Bueno, hay que entender la descripción del amor que Él da en 1 Corintios 13, del 4 al 8.
1 Corintios 13, del 4 al 8. Yo creo que ya uno no sabemos de memoria, ¿verdad? El amor es, empezando por ahí, dice, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, otra vez, lo dice 2 veces, ¿verdad? Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y bueno, ahí dice, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero fíjense también cómo dice esto, el amor nunca deja de ser. Su amor de Él nunca deja de ser. ¿Qué espera de nosotros también para con Él? Que nuestro amor no se apague. Que nuestro amor permanezca a pesar de lo que tengamos que sufrir, de lo que tengamos que soportar. El esposo que ama a su esposa busca tener cuidado de no lastimar su corazón y viceversa, ¿no? Entre esposos se procuran cuidar. Si el esposo accede al adulterio, la esposa sale lastimada en su corazón. Si la esposa accede al adulterio, el esposo sale lastimado en su corazón. Algo que nos va a ayudar a cumplir los mandamientos de Dios con gran amor y no solo por obligación. Ese es el chip que hay que cambiar en nosotros por la renovación de nuestra mente a través de su palabra. Es conocer el corazón de Dios. La relación de Cristo con su iglesia, Él mismo presenta a la iglesia como su novia en las bodas del Cordero. Esto lo puse como ejemplo de lo que mencioné hace rato. El esposo procura cuidar el corazón de su esposa y la esposa procura cuidar el corazón de su esposo, ¿sí o no? Ese es el amor dentro del matrimonio. Nosotros como iglesia tenemos ese tipo de relación con Cristo. Entonces, ¿Cristo ha cuidado nuestro corazón? Claro. ¿Nos ha amado? Sí. ¿Nos ama? Sí. Su amor permanece. Nos corresponde ahora a nosotros hacer lo mismo por Él. Y fíjense, dice Apocalipsis 19, 7 y 8. Apúntenlo, yo se los leo. Apocalipsis 19, 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Nosotros nos estamos preparando aquí para presentarnos con Él. Va a venir por nosotros. ¿Cómo queremos que nos encuentre? Con un corazón que rebosa de amor por Él, que lo está esperando, que se está cuidando, que está cuidando de no mancharse en este mundo, con las corrientes de este mundo, o que nos encuentre sucios. Si decimos amar a alguien, cuidamos de no lastimar su corazón. Y fíjense, en los siguientes textos que vamos a leer, Dios nos muestra cómo a Él le duele en su corazón el hecho de que sus hijos pequemos deliberadamente o con plena conciencia de lo que estamos haciendo. Es donde les digo que hay pasajes en la Biblia que cuando les prestamos mucha atención, Dios muestra su corazón. Ezequiel fue un profeta que vivió durante el exilio babilónico de Israel, un periodo de gran angustia y desesperación para el pueblo. En este contexto, las profecías de Ezequiel no solo sirvieron como advertencias sobre las consecuencias del pecado, sino también como mensajes de esperanza y restauración. Vamos allá a Ezequiel 36, del 21 al 23.
Ahorita les leí un poco del contexto, pero realmente solo quiero que pongamos atención en un punto que quiero resaltar. Ezequiel 36, del 21 al 23, dice: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Me acuerdo cuando leí este pasaje, no me lo salté, o sea, lo leí y me seguí de largo, y de repente de reojo me resaltó esta frase donde dice el Señor: pero he tenido dolor. ¿Por qué está esta ejemplificación? Por la relación que les comenté, o sea, haciendo relación a esa relación, valga la redundancia, de nosotros como iglesia con Él. Él cuida nuestro corazón, nos ama, entonces la iglesia tiene que buscar retribuir con ese amor puro, genuino hacia Él, cuidando también su corazón. La verdad que es algo que puede tocar nuestro corazón, que el Señor nos muestre esa parte de Él, que sí le duele cuando sus hijos pecan, que sí le dolía cuando su pueblo se olvidaba, porque si ustedes leen todo el contexto, Él dice que su pueblo se había olvidado de Él totalmente. Y algo que también resalta, algo que también nos muestra el Señor, si leemos el 22 y el 23, dice: por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino a causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Aún así les promete restauración. Claro que Él no es como nosotros. Su amor es grande, su amor permanece, pero aún así Él nos invita a que nos esforcemos en retribuir un amor así. De hecho, en el Nuevo Testamento leemos algo que tiene relación. Efesios 4, del 30 al 32. Efesios 4, del 30 al 32 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia. Antes sead benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahora el Espíritu de Dios está en nosotros y nos dice: no contristéis ese espíritu. Ahí hay más ejemplos el contexto es que dice: quítense de vosotros esa amargura, enojo, ira. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en nosotros. Y si nosotros permitimos eso, estamos ignorando su voz, estamos ignorando su amor, estamos ignorando su voluntad y estamos permitiendo que cosas que no le gustan, que no le agradan, permanezcan en nuestro corazón. Entonces ya no le estamos dando un amor como Él espera. Pero es misericordioso, tiene paciencia. Él espera que reaccionemos rápido. ¿Cómo podemos comprender entonces que sus mandamientos no son una carga, que no son gravosos? Comprendiendo que así como a nosotros nos duele cuando nos ofenden o nos traicionan, a Él también cuando deliberadamente no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Desde el principio todo se ha tratado de la gloria de Dios. Y a veces cometemos el error de centrarnos totalmente en nosotros mismos, de creer que el Evangelio es nosotros. No, el Evangelio es la gloria de Cristo, lo que Él hizo en esa cruz por nosotros, para su gloria, para su honra. El mantener una comunión íntima con Dios nos hace precisamente cada vez más comprender que somos bendecidos en Él, pero que la Biblia no se centra en nosotros como fin, sino en Cristo.
En el momento que nosotros renunciamos a nosotros mismos cada que tenemos la oportunidad de no hacerlo, le pregunto a los esposos, ¿se enamoran más cuando hacen actos sacrificiales por su esposa? Sí, ¿verdad? De hecho, es una reacción de nuestro ser. Cuando tú haces actos sacrificiales por los demás, como que, esto es a un estudio que se hace del cerebro, ¿no? Hay zonas que se activan y de hecho se les recomienda a personas que luego están padeciendo como depresión y así, que vayan a lugares donde pueden compartir, por ejemplo, asilo de ancianos, a lugares de huérfanos, casa hogares, o simplemente que vayan a una colonia y repartan despensas, porque el hecho de dar, de compartir, comienza a activar esas zonas. En las parejas, pues, si es, pues te recuerdan cuando eran novias a los que se casaron, cuando mandabas el regalito, cuando te mandaban la cartita, ¿qué sentías? Pues bonito, ¿no? Te enamorabas más. Cuando apenas traías para tus gastos, pero pues ya llegaba el cumpleaños de la novia o del novio y pues ni modo, ahí va el regalo y me quedé sin dinero. Fue un acto sacrificial. ¿La enamoraste más? Y sí, te enamoraste más. ¿A qué voy con esto? Que precisamente cuando se nos presenta la oportunidad de no cumplir con los mandamientos de Dios, pero lo hacemos y te cuesta, te enamoras más de Dios. Porque también a la larga, eso es algo que hasta por sentido común, cuando tú le echas ganas, cuando te esfuerzas, cuando te está costando también y de repente se atraviesa la oportunidad, pero pues ya evadiste varias, ya llevas un tiempo en un cambio más radical, pues dices, no voy a echar a perder el esfuerzo que he hecho para el Señor con esto, ¿no? Es porque tu amor ha aumentado, es porque valoras más esa comunión. Y cuando fallas, ya llevaba un mes sin caer en eso. Naturalmente a alguien que ama al Señor le duele. Por eso rápido va nuevamente a los pies de Cristo. Esa es la forma en que podemos nosotros ya decir ahora, sus mandamientos no son gravosos. ¿Han leído ese salmo que dice, oh, cuánto amo yo tu ley? Aplica el mismo principio. Vas a amar la ley de Dios, su palabra, cuando realmente te esfuerzas para cumplirla. Esta es la fe que vence al mundo. Ya para terminar, 1 Juan 5:4, en el mismo contexto regresamos a la carta de Juan. 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sus mandamientos son parte importante de la fe que se debe tener, ya que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Actualmente también siguen surgiendo herejías, enfoques equivocados de qué seguir a Cristo, incluso iglesias donde se inclinan radicalmente a solamente hablar de lo que conviene a la carne, pero no hablan enteramente de quién es Cristo y de guardar sus mandamientos. Pero Jesús mismo dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, cada vez que vamos venciendo nuestras inclinaciones carnales para el cumplimiento de sus mandamientos, le estamos amando más. Cada vez que entregamos más de nuestra vida para hacer su voluntad, le amamos más. Por lo tanto, le amamos cuando guardamos sus mandamientos, porque también intencionalmente buscamos que su corazón se alegre con nuestra obediencia. Así que, hermanos, pues trabajemos en esto que el Señor nos ha mostrado y pues amémosle más, sigamos creciendo en ese amor para con Él en cada uno de nuestros días, en cada área de nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por
lo que tú nos revelaste, Señor, lo que nos revelas para poder continuar en esta vida cristiana, Señor, creciendo, madurando en el carácter de Cristo, Señor. Y sabemos, Señor, que a ti te agrada tener comunión con nosotros y por eso también, Señor, nos das las formas, cómo acercarnos a ti, cómo tener esa comunión contigo, cómo amarte a ti, Señor. Tú demostraste ese gran amor por nosotros. Nosotros te agradecemos, Señor, también porque nos enseñas cómo amarte a ti, Señor. Y que cada vez, Señor, crezcamos en esa entrega, esa disposición de seguirte a ti en medio de este mundo caído, en medio de este mundo donde hay falsas doctrinas, donde no hay un amor genuino, Señor. Y sabemos que tú regresas pronto y estás preparando nuestros corazones, Señor, para permanecer amándote aún en medio de cualquier circunstancia. Te agradecemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, pues creo que quedamos despedidos. Hasta los